de esta obra que tanto lo oculta el sistema, lo que dice la verdad. Como ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas fuerte al inmortal, más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter. Cuando estudio esta obra, nos quedamos en el tomo 1, capítulo 6, la página 193, y en la última sección estuvimos analizando. Ningún hombre, por muy grosero y material que sea, puede evitar llevar una doble existencia. Una en el universo visible y otra en el invisible. El principio vital que anima su cuerpo físico reside principalmente en el cuerpo astral. Y mientras que las porciones más animales de su ser descansan, las porciones más espirituales no conocen límite ni obstáculos. Somos perfectamente conscientes de que muchos eruditos, así como los ignorantes, se opondrán a una teoría tan novedosa sobre la distribución del principio de la vida. Ellos preferirán permanecer en una dichosa ignorancia y seguir confesando que nadie sabe ni puede pretender decir de dónde y hacia dónde aparece y desaparece ese misterioso agente. Antes de que prestar un solo momento de atención a lo que ellos llaman, consideran teorías antiguas y refutadas. Algunos podrán objetar, basándose en la teología de que las bestias mudas, estúpidas, no tienen alma inmortal. Por lo tanto, no pueden tener espíritus astrales, pues tanto los teólogos como los griegos trabajan bajo la errónea impresión de que el alma y el espíritu son una misma cosa. Pero si estudiamos a Platón y a otros filósofos de la antigüedad, podemos percibir fácilmente que mientras que el alma irracional con la que Platón se refería a nuestro cuerpo astral, la representación más etérea de nosotros mismos, solo puede tener en el mejor de los casos una continuidad más o menos prolongada de existencia más allá de la tumba. El Espíritu Divino, erróneamente denominado alma por la Iglesia, es inmortal por su propia esencia. Ahí nos queda la última sección. Cualquier erudito en hebreo apreciará fácilmente la distinción si comprende la diferencia entre las dos palabras, ruach y nepes, el nepes y el ruach. Cualquier erudito hebreo o hebraísta apreciará fácilmente la distinción que comprende la diferencia entre las dos palabras, en hebreo y ruach. Ruach es el aire y también espíritu. El espíritu, uno de los principios humanos, el buddhimanas, entre los cabalistas ocultistas ruach es el alma espiritual búdico, después de años. Por espacio de varios siglos ha reinado una lamentable confusión en el ánimo de los cabalistas occidentales, europeos americanos, quienes denominan Ruach, espíritu, a lo que nosotros llamamos el Kama Rupa, la forma de Kama, el cuarto principio inferior, deseos y pasiones animales. O sea, qué confusión tan grande en la mente de ellos. No puede ser Budi, el Kama, no es el Kama Rupa. Mientras que nosotros, Ruach, sería el alma espiritual, o Budi, el vehículo de alma, y Nefesh sería el cuarto principio, Kama, 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 el alma vital o animal. Eliphas Levi, ese pseudocultista francés, nos incurre en el mismo error, confundir Ruach con el Nefesh. Cualquier erudito en hebreo apreciará fácilmente la distinción si comprende la diferencia entre las dos palabras Ruach y Nefesh. En hebreo. Nefesh, el aliento de vida, el ánima, el mens, la vida, los apetitos. Este término es empleado de una manera muy vaga en la Biblia. Generalmente significa prana, vida, nefesh. En la cábala equivale a pasiones humanas, kama, no kama, pasiones, y al alma animal, no espiritual. Por lo tanto, según afirman las enseñanzas filosóficas, nefesh es sinónimo del principio prana y kama, prana, kama, prana, kama. O sea, el alma animal del hombre. Es el aliento del cielo de la vida, el aliento, la vida o alma vital, que existe en todos los seres vivientes, en toda molécula animada, y hasta en cada átomo mineral. Es aliento de vida animal en el hombre, vida animal, instintiva en el bruto, en el animal. Es la chispa vital, no divina, chispa vital. Es el elemento animador, el alma viviente, el aliento de vida animal, insuflado en Adán. El soplo de vida de Adán, Adán de tierra. No es el manas
ni tiene espiritualidad, ni es Buda. Esa es la diferencia, ¿no? Esta palabra, Ruach, porque erudito en hebreo apreciará fácilmente la distinción si comprende la diferencia entre las dos palabras, Ruach y Nefesh. Si el principio vital es algo separado del espíritu astral y no está conectado con él de ninguna manera, ¿por qué la intensidad de los poderes clarividentes depende tanto de la postración corporal del sujeto? Vamos al prana, la relación entre el prana, el cuerpo astral y el cuerpo físico, estamos en cuaternario inferior. Si el principio vital, el prana, no, prana depende del cuerpo astral, el prana, como digo, es el distribuidor. El prana no puede ser independiente del cuerpo astral en esa modalidad. Si el principio vital es algo separado del cuerpo astral y no está conectado con él de ninguna manera, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué la intensidad de los poderes previdentes depende tanto de la postración corporal del sujeto? La mayor postración, mayor clarividencia. El cuerpo está más apagado y más brilla el alma. Entre más oscura está la noche, más brillan las estrellas. ¿Por qué la intensidad de los poderes previdentes? La facultad de ver con el ojo interno o vista espiritual. La facultad de ver a través de la materia más densa, desapareciendo esta última voluntad y ante el ojo espiritual del bien, desaparece la materia. Sin que sea un obstáculo para ello el tiempo, y el pasado, y el presente, y el futuro, y la distancia, la verdadera clarividencia. Porque la intensidad de los poderes clarividentes depende tanto de la postración corporal del sujeto, la postración, excelente razonamiento. Es la debilidad, la postración física, hace que esta debilidad hace que se fortalezca el cuerpo astral, por lo cual aumenta la clarividencia. Cuando disminuye el prana en el cuerpo físico, está débil, ¿no? El prana se acumula más en el cuerpo astral. Como resultado, aumentan estos poderes con la clarividencia y demás facultades extra o suprasensoriales, como los vaticinios, las profecías, los pronósticos, etc. Si el cuerpo, si el principio y tal es algo separado del espíritu astral, no está conectado con él de ninguna manera. Porque la intensidad de los poderes clarividentes depende tanto de la postración corporal del sujeto. Cuanto más profundo es en el trance, menos signo de vida muestra el cuerpo físico. Más claras se vuelven las percepciones espirituales y más poderosas son las visiones del alma. Las visiones del alma. Cuanto más profundo es el trance, entonces, el éxtasis, también dicen el rapto, el arrobamiento, son estados mentales, un estado hipnótico. El PDF dice, no se trance, dice sueño hipnótico. Cuanto más profundo el sueño hipnótico, es trance lo que siempre. Cuanto más profundo es el trance, menos signos de vida muestra el cuerpo. Más claras se vuelven las percepciones espirituales y más poderosas son las visiones de esas visiones. A través del desarrollo, son esas visiones del alma. Dice el PDF, y tanto más penetrante la vista del alma. No es la correcta traducción, más penetrante. Hace, más claras ahora las presiones espirituales, más poderosas son las visiones del alma. El alma liberada o desprovista, descargada de los sentidos corporales, muestra una actividad en un grado de intensidad mucho mayor que te puede alcanzar en un cuerpo fuerte y sano. Vamos a hacer diferente. El alma liberada, también dice la traducción desprovista o descargada de los sentidos corporales, de las cadenas de los sentidos. El alma liberada de los sentidos corporales muestra una actividad de poder en un grado de intensidad mucho mayor el que puede alcanzar en un cuerpo fuerte y sano. Cuerpo fuerte. Pierre de Guzmán ofrece repetidos ejemplos de este hecho. Se ha probado que los órganos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído se agudizan mucho más en un sujeto mesmerizado, privado de la posibilidad de ejercer los sentidos corporalmente y físicamente, que cuando lo utiliza en un estado. Más allá del mesmerismo, porque con sus restricciones van muy profundo, lo hemos comprobado con ejemplos, la misma ciencia. Pierre de Guzmán ofrece repetidos ejemplos de este hecho. Este Pierre nació en 1797, un médico, psiquiatra francés, reconocido principalmente por sus estudios primeros sobre las alucinaciones y el suicidio del siglo XIX.
Fue autor de numerosas publicaciones en diversos campos médicos como la higiene, la anatomía, la medicina forense, pero es más conocido por su trabajo en psiquiatría. Fue coeditor de los Anales Médicos Psicológicos. ¿No? En 1845 publicó sobre las alucinaciones o una historia razonada de las apariciones, fantasmas, visiones, sueños, éxtasis magnéticos, sueños electromagnetismo y el sonambulismo. Fue la obra completa que publicó sobre las alucinaciones. Porque razonada, la razón, porque hay fantasmas, porque hay estas visiones, magnetismo, sonambulismo. Es un estudio fundamental sobre las alucinaciones que él consideraba, el autor, una parte importante, una parte importante de la historia psicológica de la humanidad. Pierre de Guzmán ofrece repetidos ejemplos de este hecho, no se agudiza los sentidos, los repetidos ejemplos, él relata ejemplos de la clarividencia sonámbulica, casos de personas que bajo sueño magnético podían describir objetos en habitaciones cerradas, todos cerrados, o diagnosticar enfermedades internas de las personas, una precisión imposible, infalible para un cuerpo sano, entre comillas, en estado de vigilia. ¿Qué pasa eso? Es un hambre, ¿no? También estudió la insensibilidad física, hemos estudiado la anestesia, han hecho operaciones en anestesia, insensibilidad física y lucidez mental. El sujeto mesmerizado puede ser sometido al dolor físico sin sentirlo, estando el cuerpo, entre comillas, desconectado. Mientras su mente muestra una agilidad y una memoria prodigiosa, recordando detalles olvidados hace décadas, o la transmisión del pensamiento, que es un sitio inferior, la telepatía, la telequinesis, la levitación en sí inferiores. Terminó el pensamiento, observó sujetos que parecen responder a la voluntad del administrador sin necesidad de palabras. Estaba pensando, pidiendo que el alma operaba en un plano de intensidad mucho mayor que el lenguaje físico. Pierre Goldman ofrece repetidos ejemplos de este hecho. Se ha probado que los órganos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído más poderoso, ¿no? Se agudizan todo esto, mucho más en un sujeto mesmerizado, ya que está más libremente los sentidos astrales. Es una explicación. No somos cerrados por mira y escribir los hechos, cosas, porque el oído se agudiza, los sentidos se agudizan mucho más en un sujeto mesmerizado, privado de la posibilidad de ejercer los sentidos corporalmente cuando se utiliza en un estado normal. ¿Qué produce eso en ese caso? Estos hechos por sí solos, una vez probados, deberían constituir una demostración irrefutable, invencible, de la continuidad de la vida individual. Continúa, ¿claro? Al menos durante un cierto periodo después de que el cuerpo nos haya abandonado, ya sea por razones de desgaste, muerte, no, por un accidente. Estos hechos, los abusados, cerrados. Estos hechos por sí solos, una vez probados o demostrados, deberían constituir una demostración científica, ¿no? Irrefutable, invencible de la continuidad de la vida individual después de la muerte. Al menos durante un cierto periodo después de que el cuerpo nos haya abandonado, ya por razones de desgaste de cuerpo físico o por un accidente. Pero aunque durante su breve estancia sobre la tierra, nuestra alma puede asimilarse a una luz oculta bajo un selemín, todavía que sigue brillando con mayor o menor intensidad y atrayéndose así las influencias de espíritus afines. Y cuando un pensamiento de buena o mala importancia se engendra en nuestro cerebro, atrae hacia sí impulsos de naturaleza similar tan irresistiblemente como el imán atrae las limaduras de y entramos al más. El poder del pensamiento, la mente, que nadie nos enseña a usar. Pero aunque durante su breve estancia sobre la tierra, ¿no? Nuestra alma puede asimilarse a una luz oculta bajo un selemín. Salud oculta, ¿no? Salud oculta. Un selemín, esto es un cubo, una medida agraria de capacidad para los agrarios, utilizada en algunas partes de España, antes de que fuera obligatorio el sistema métrico decimal. Y era el espacio de terreno que se consideraba necesario para sembrar un selemín de trigo. Estamos hablando por la imagen de José. Tiene una comparación, si una luz oculta es un selemín, pero aunque durante su breve estancia sobre la tierra estamos atrapados en el cuerpo, mientras que durante su breve estancia sobre la tierra, nuestra alma
puede asimilarse a una luz oculta, está oculta, ¿no? Bajo un selemín. Ella dice, aunque nuestra breve estancia en la tierra pueda compararse en alma a una luz puesta debajo de un selemín, no deja de brillar por ello. Pero aunque durante su breve descanso en la tierra nuestra alma puede asimilarse a una luz oculta bajo un selemín, todavía sigue brillando con mayor o menor intensidad y atrayendo hacia sí las influencias de espíritus afines. Similar a cuando un pensamiento, mal pensamiento, cuando un pensamiento de buena o mala importancia, nuestra elección, de buena o mala importancia, se engendra en nuestro cerebro, decía Sócrates, que él era un partero de la verdad, en la mente, era un útero, que cada persona debería razonar, como los dolores de parto, deben ellos mismos dar a luz los pensamientos. No es eso, no enseñarles a pensar con la mayor que decía Sócrates. Es que el cerebro engendra, y cuando un pensamiento de buena o mala importancia se engendra, en nuestro cerebro atrae hacia sí impulsos de naturaleza humana. Los atrae. En este caso, la ley de oro. Atraemos lo que pensamos. Atrae hacia sí ese pensamiento, impulsos de naturaleza similar. La misma naturaleza etérica, o acaso, o fuerte. Atrae hacia sí impulsos de naturaleza similar. Tan irresistiblemente como el imán atrae a las limaduras de hierro. La gran prueba. Esta atracción es también proporcional a la intensidad con que el impulso del pensamiento se hace sentir en el éter. Y así se comprenderá como un hombre, una mujer, puede impresionarse él mismo tan fuertemente sobre su propia época, 1800, que la influencia puede transmitirse a través de las corrientes de energía en constante intercambio entre los dos mundos, el visible y el invisible, de una época sucesiva a otra, hasta afectar a gran parte de la humanidad, en ese caso, se piensa. Esta atracción entre los pensamientos, atracción entre los pensamientos que se engendran en nuestro cerebro, que atrae vibraciones de naturaleza similar, como el imán atrae el hierro, en este caso. Esa atracción, esa atracción es también proporcional a la intensidad. A mayor intensidad, mayor atracción. Mayor impulso del pensamiento se hace sentir en el eco. La obra, hay que obrar la acción. Más importante que la palabra es el pensamiento. Más importante que el pensamiento, la meditación. Más importante que la meditación, la renuncia, los frutos. Mayor intensidad del pensamiento, mayor atracción. Mayor impulso del pensamiento que se hace sentir en el éter. Esos pensamientos son de su propia naturaleza. Son de éter. Porque nuestra cabeza, los pensamientos son infinitos, eternos, constantes, ilimitados. Todo es posible en medio mental. La cosa es cómo logramos que nuestro pensamiento se materialice. No es el poder tan grande del y el poder sagrado de los pensamientos se materializan instantáneamente. Y solamente lo tiene 1 millón de personas, dice Elena, entre un millón, debido a que la glándula pineal fue atrofiada. Por el mal uso que usamos los bambúes, los atlantes, por eso se atrofió ese poder del Lidia Shakti. El Lidia Shakti después de la lucha se fue. Esa atracción es también proporcional a la intensidad, porque el impulso del pensamiento se hace sentir en el éter, eterno, eterna. Ese éter, en proporción a la intensidad de las vibraciones etéreas del pensamiento, esta traducción. Qué hermoso aforismo. El pensamiento atrae en proporción a la intensidad de las vibraciones etéreas del pensamiento. La mente, el cerebro y el pensamiento están hechos de ese éter. Por eso los pensamientos son infinitos, ilimitados, todopoderosos, sin principio ni fin. Todo es posible en el mundo interno, el pensamiento y la imaginación. Como logramos ese puente, ¿no? Para materializar esa gran cosa. Esta atracción es también proporcional a la intensidad con que el impulso del pensamiento se hace sentir en el éter. Y así se comprende como un hombre puede impresionarse él mismo tan fuertemente sobre su propia época. Y comprender como un hombre, una mujer. Elena, Buda, Krishna, Jesús, no. Se comprenderá como un hombre puede impresionarse, se impresiona en el éter, esa energía en el hogar, en la casa. Que así se comprenderá como un hombre puede impresionarse él mismo tan fuertemente sobre su propia época. De otra traducción, y así se explica que un hombre se sobreponga imperiosamente a su tiempo, imperiosamente a su tiempo. Y se comprenderá como un hombre puede impresionarse él mismo tan fuertemente sobre su propia época. Que la influencia puede transmitirse, la influencia es esa monada,
Que la influencia puede transmitirse a través de las corrientes de energía, esas corrientes de energía, no solo al mundo visible, al invisible. La influencia puede transmitirse esos pensamientos a través de las corrientes de energía en constante intercambio entre los dos mundos. El visible, el globo de la cadena, y el mundo invisible. La cadena son otros globos de la cadena, no están en el campo físico. Así que se explica cómo que la influencia puede transmitirse a este gran ser a través de las corrientes de energía en constante intercambio entre los dos mundos, el visible y el invisible, de una época sucesiva a otra hasta afectar a una gran parte de la humanidad. Como hizo Cristo, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Hizo Buda, hizo Mahoma para los árabes. El visible e invisible de una época sucesiva a otra. Como hizo Lennon, 1800, y hoy día todavía estamos tratando de desentrañar ese laberinto, ese hilo de Ariadna que nos conduce a esta sombra. El visible y el invisible de una época, el visible y invisible de una época sucesiva a otra hasta afectar a una gran parte de la humanidad. Y sacar la traducción, en esta parte, nadie por proceder material deja de vivir en el universo visible al par que el invisible. El principio vital que anima a su organismo físico reside principalmente en el cuerpo astral. Y las partículas densas quedan inertes, mientras que las útiles no reconocen límite ni obstáculo. Bien sabemos que tanto los sabios como los ignorantes preferirán mantenerse en el prejuicio de que no es posible saber de dónde emana la gente vital, antes de conceder ni un momento de atención a lo que llaman rancias y desprestigiadas. Algunos objetarán desde el punto de vista teológico el alma de los brutos no es inmortal, pues tanto los teólogos como los griegos confunden erróneamente el alma con el espíritu. Pero si estudiamos a Platón y otros filósofos antiguos, advertiremos que mientras el cuerpo astral no pasa de tener una existencia más o menos larga después de la muerte física, el espíritu divino, impropiamente llamado alma por los teólogos, es esencialmente inmortal. Ahí está la nota 339, analizando de los hebraístas cultos, comprenderá fácilmente la diferencia entre las dos palabras, el ruach y el nefesh. Si el principio vital fuese algo independiente del cuerpo astral, no estaría de seguro la creencia en tan directa relación con la debilidad física del sujeto. Cuanto más profundo sea el sueño hipnótico, el trance, en cuanto más profundo sea el trance y menos signos de vida se noten en el cuerpo físico, tanto más clara será la percepción espiritual, y tanto más penetrante la vista del alma, que desprendida de los sentidos corporales, actúa con incomparablemente mayor potencia que cuando le sirve de vehículo de cuerpo sano y vigoroso. Pierre de Boisman, el psiquiatra, nos da repetidos ejemplos de ello, de que fenómenos prueban incontrovertiblemente la continuidad de la vida, queda por algún tiempo después del muerto el cuerpo. Aunque durante nuestra breve estancia en la tierra puede compararse el alma a una luz puesta debajo del selenil, caja de madera, no deje de brillar por ello y de recibir la influencia de espíritus afines. De modo que todo pensamiento bueno o malo atrae vibración de su misma naturaleza, tan irresistiblemente como el imán atrae las limaduras de hierro. En proporción a la intensidad de las vibraciones etéreas del pensamiento, así se explica que un hombre sobreponga imperiosamente su tiempo y que su influencia se transmita de una a otra época por medio de las recíprocas corrientes de energía entre los mundos visibles e invisible, hasta afectar a una gran parte del género humano. Acá las imágenes, estamos hablando primero de ese Rubash, que es como lo confunden lo que es estos cabalistas occidentales, lo confunden con el mana, con el camarropa, el Budi, no puede ser camarropa en este caso, el Budi. Esta es la que es, esta está la clave de la teosofía, el cuaternario, la Sheridá, el cuerpo físico, acá está lo que es el Inca, Sheridá, el cuerpo astral. El número 2, que es aquí el prana, el principio vital, y el último, el cuaternario, es el kama. El cuaternario es un cubo. Y arriba está el triángulo que debemos fusionar con ese triángulo, me parece Antangarana, fusionar ese puente fojático, con meditación. Y arriba está Atma Mudimara, la triada, la mónada en este caso. El linga, hasta
otra demostración más antropomórfica, el cuerpo astral, el cuerpo físico, el cuerpo de vitalidad, el prana, el cuerpo del deseo está rojo, es el kama rupa y mental, el mental superior, el alma, buddhi y el espiritual. El sol, lo que brilla, el buddhi, el vehículo, el justamente este, este es el soplo de vida, una visión de Adán, ¿no? Como lo soplaron, mira, Dios es un anciano, ¿no? Con un barbón, todopoderoso como Zeus, así, tenemos así las visiones infantiles que nos da la sociedad, un anciano antropomórfico, verdadero, estos son sus agentes, son ángeles, no, el todopoderoso no tiene forma, no tiene forma humana, no es así, una visión antropomórfica, el soplo de vida es el prana. El alma, según estos cabalistas, como hasta Eliphas Levi se equivocan en eso, que dice que el alma es el nefesh, que es el principio vital, el Kama-Rupa, más qué confusión están esos cabalistas con el alma y el nefesh, la sangre, la vida, el aliento. Los Budas, hablamos del tercer ojo, que fue que él abrió ese ojo, esas meditaciones después de estar bajo ese árbol Bodhi por mucho tiempo, ahí el demonio Mara le mandó muchas distracciones, y él no se levantó hasta el abrir ese tercer ojo que nos permite ver la clarividencia entre una de sus facultades que tiene que ser ver en nuestras vidas anteriores, en nuestra vida futura, que es el saber todo más allá del espacio-tiempo en este caso. Meditación profunda, importante, el prana, la posición aquí del yoga, la meditación, hacer eso de la nariz, eso es una llama, son técnicas para meditar, no hacia el morote, quizás hacer, no, el orificio derecho, la nariz es el sol y el izquierdo la luna, igual que el lado izquierdo la luna, la Ida, Píndara, el Sushuma, en el centro. El tercero, otra visión pictórica del arte, Buda, ¿no? Aquí el tercer ojo abierto en ese caso, ¿no? Él no era chino, como pinta, él era de la India, allá de Kapilavastu, en el Nepal, nació. Hijo del rey Suruana, el Buda. Este es el psiquiatra, aquí Lina lo comenta en esta obra, en muchas partes, este Pedro Guzmán, con su libro de las alucinaciones, la explicación razonada de los fantasmas, las visiones, de su obra sobre las alucinaciones. Una historia explicada, razonada, las apariciones, los fantasmas, una explicación razonada de las visiones futuras, profetas, los sueños, el éxtasis, el magnetismo y el sonambulismo. Esta es el mil. Es una serie de comparaciones, aunque nuestra alma sea una luz brillante, para uno de estos elementos siempre seguirá brillando esa alma. Va a traer pensamiento de acuerdo a su naturaleza, el ser. Eso al final le comentaba a ella que tan irreduciblemente esos pensamientos, buenos o malos, traerán a sus fuerzas similares, así como el imán atrae las limaduras de la física, porque mueve el imán que son metales. Está vivo, no todos se mueven en este caso, es imán. Dice, Buda, lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imaginas, lo crearás. Había un pintor, le gustaban mucho los dragones. Solo pintaba dragones, dragones. Y así pasó muchos años con los dragones. Y de tanto pintar los dragones, que tanto le gustaban los dragones, su fuerza, ¿no? El fuego, el dragón de la sabiduría, ¿no? Le trae los dragones, su fortaleza. Nos dice que son animales extintos, pero sí existieron los dragones. Dice el pintor, de tanto pintar los dragones, un día dice que tanto pensarlo se convirtió en un dragón. Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imaginas, lo crearás. Y la gran sabiduría de Buda. Allá de esos asiáticos, Buda dice, Asia se le rindió. Allá los asiáticos tienen forma de ser duros, los grandes asesinos de artes marciales, el karate, el taekwondo, el kung fu. Pero Buda dice, se rindieron a Buda, no pudieron contra él. La luz de Asia prevaleció en el Buda. La bella representación, lo que uno piensa se transforma en el espacio, la Vía Láctea, esos colores tan bellos y hermosos, esas luminarias tanto brillan en este universo, en este espacio. Dice, nuestra mente es como una antena, capta aquello con lo que estamos en sintonía, ya sea positivo o negativo, depende de nosotros cambiar la frecuencia. Por la Perla, el gran sabio de la corriente alterna, decía que sus ideas no eran de él. Humildemente, él no tenía el ego de este otro Tomás Alva Edison, que le robaba la patente, o J.P. Morgan. Decía que su idea, él la respetaba por ondas de radio de otros mundos, le decían que esa tecnología que él debía crear. Él ya hablaba del Wi-Fi, de imágenes transmitidas por antenas sin necesidad de conexiones. El gran Nicolás Tesla, quería que el mundo fuera gratuita y no que estamos pagando una mensualidad para esos, como Jimmy Morgan, esos judíos que no trabajan, son masones,
Solo viven desde la esclavitud del ser humano. Quería que fuera totalmente gratis la energía. Hablamos de los grandes seres, en este caso las técnicas de meditación, el Kriya Shakti, que uno puede mejorar en este caso, tenemos los chakras subiendo hasta el más inferior hasta superior, hasta que explotan, o se ilumina, ese último chakra ilumina todo el cuerpo. Y es capaz de hacer todo lo que es Kriya Shakti, el poder sagrado, que Kriya es poder Shakti, sagrado es Kriya Shakti, o Shakti es poder y Kriya es sagrado, el poder sagrado. Otra representación en las figuras gnósticas, en las joyas gnósticas, representa una serpiente con cabeza de león. Ahí ya explotó la energía, pues la serpiente se transforma ya en el león el más poderoso, ya ruge, pues no ruge, es temible el león. Buda, la mente lo es todo. En lo que piensas te convertirás, en lo que piensas te convertirás. Nuestra querida Elena, estamos analizando cómo esos grandes hombres y mujeres pudieron prevalecer imperiosamente debido a que sus grandes energías y sus grandes pensamientos estaban asociados con una gran intensidad, ¿no? Y así, Elena, en este caso, nuestra querida Elena, hasta ahora que se prenda y se empieza a comprender algo, hermano, de toda la sabiduría que ella decía que todo era correcto, la ciencia lo ha corroborado, pero en vez de darle la corona, la ocultan diciendo no, que era una bruja, que esto que lo otro, que era el futuro, por eso, así la acusan estos científicos, en realidad, el Inca, los grandes avatares, ¿no? Así como el ejemplo de Elena, estos también han prevalecido en la humanidad. Buda, el señor de Nepal, el Kapilavastu, Krishna y Jesús, los avatares. Que lo va a estudiar en un cuadro comparativo en otra parte de esta obra, que todas se parecen, los avatares. El descenso periódico de la divinidad, porque hay un templo limpio, desciende esa gran divinidad. Los avatares, las avatares. La representación de ellos, Jesús, más convertido por el amor, no por el corazón de compasión en Jesús. Buda, la mente iluminada, los Budas y Krishna, que así como los grandes como Orfeo y tantos otros, ellos amansaban a las tierras con los leones, a las tierras. Literalmente dice que era así, ese otro sí, amansar a los animales, a estas grandes piedras. Buda, ahí tenemos otra visión más de qué pasa en el mundo, cómo está dividido el planeta Tierra. Los del Buda están en medio, le gusta el frío, no se van a los Himalayas para que no lo presigan los de sangre caliente, que solo querían meditar, ya que la gran religión de Buda, lo que tuvo uno de los más hermosos privilegios, es que no causó ninguna guerra para expandirse, no tiene esa mancha, creo que es superior al cristianismo, a los musulmanes o al judaísmo, que se han vertido de sangre por todas partes en nombre de Jehová, de sus dioses, de que los de Buda no pasaron esa muerte, esa sangre, una expansión totalmente pacífica por el Asia, por el Oriente, conquistó la India, hasta los brahmanes, después se unieron, ni siquiera aguantaban a los budistas, que eran superiores, ¿no? Y los expulsaron de la India a los budistas, igual que Jesús. Pues los judíos los expulsaron de Israel, ¿no? Y se fueron los cristianos, se fueron para el mundo, al imperio romano. Aquí estamos la lucha entre los ajedrez políticos, aquí está el dueño de América, Jesús, ¿no? Y Europa, que están jugando el ajedrez en la lucha, ¿no? En su Mahoma, que en este caso este es el musulmán Mahoma, que dicen que una vida previa Mahoma fue Judas Iscariote, que le prometieron los maestros del mal de que si se entrenaba a su maestro iba a ser tan grande como él. Que así que eran supuestamente con los 12 discípulos Jesús iba a cambiar el mundo y lo iba a unir. Las fuerzas del mal se unieron para Judas tentarlo y dicen que en la otra vida nació con Mahoma. Ahora, en este caso, se están luchando en el mundo occidental, oriental. Como otra representación, los grandes seres, no podemos decir a los grandes maestros que también han marcado las épocas, las fechas. El Conde, aquí está Moria, el Telema, ese amigable, ese aura, que eso ya es un grado de hombre, esto es mencionando Buda, pues se sentó sobre su árbol, sobre un árbol a meditar, y las fuerzas del mal y los demonios se unieron todos para espantarlo. La muerte vino a espantarlo, nada que ver, tuvo que ir. El otro, la piedra, la guerra, la serpiente, un toro, el tauro, aquí no serpientes, cobras, demonios, guerra, flechas, y Buda no se levantó hasta que abrió ese tercer ojo. Y fue tanto el impulso que dio Buda, así como esos lemures que descendieron los Kumaras y se fusionaron con las monas de los lemures y los adelantaron una cantidad increíble para que no vuelvan a nacer y morir. Como decía Buda, debemos dejar de nacer y morir. La vida aquí es un desastre, es horrible este planeta, hay sufrimientos, hay reptiles, hay muerte, y por la obra se conoce al Creador. Así que la Tierra es el peor de todos los mundos que existe, el peor de todos, hermano, está muy peor de todas las galaxias, es la peor de todos, decía el gran Buda, Sócrates decía lo mismo. Buda, otra representación pictóricamente hermosa pintura, hermano, esto cómo transmite esas virtudes, ¿no? Esa meditación, ese atuendo, le gustaba el naranjado, porque los brahmanes eran amarillos, eso vestían de amarillo los brahmanes,
Entonces Buda, como causó su rebelión, decidió vestirse de anaranjado, no de amarillo, el anaranjado también, el color del fuego, lo que tiene el fuego adentro, el fuego de Buda, el fuego de abrió su tercer ojo. Este gran ser, Gautama Siddhartha, que le dedica bastantes páginas muy profundas acerca de esta gran mona, que era de la octava iniciación, de la octava, y que estaba arriba de Jesús, el Buda en ese caso, como dicen los maestros en el budismo esotérico, en las cartas de los maestros, que Buda está arriba, en este caso que Jesús, que dio la quinta iniciación, yo adoptaba. Krishna, en época lo terminó de estudiar, Krishna, que te Arjuna, Krishna era el cochero, era inferior supuestamente a Arjuna, no era el cochero, era el chofer, ¿no? Pero espiritualmente era una batalla, que le aconsejó en esa batalla de Kurukshetra, la batalla interna entre las pasiones humanas, con la mente superior, con la tierra superior, es la verdad batalla de Kurukshetra. Hay que matar a nuestra familia, nuestros principios, nuestra familia, hay que domarlos como el carruaje, ¿no? Como el león, como el toro, hay que levantar, hay que sentarse en la cabeza y dirigirlo a esa vez que ese león, a ese toro, y no lo contrario. Alguna, aquí están las bellas palabras que le dedica en el Bhagavad Gita, el canto del Señor que está en el Mahabharata. Sri Krishna. La versión de Krishna, en la que era azul, ¿no? En la época estaban los azules. Krishna, el pavo real, la belleza, la flauta que tocaba, amansaba la piedra de Krishna como Apolo, como Orfeo, el gran iniciado de Europa en ese caso. Orfeo. Otra interpretación, vemos el arte oriental, hermano, que es superior al occidental. Es más antiguo, ¿no? Eso es cierto, nos vemos la belleza de esta pintura, no se compara con las cosas horribles de hasta en el Renacimiento, cuando ya comenzó a liberarse locamente de la teología cristiana católica, las pinturas horribles de los ángeles que pintan ellos, no nada que ver con esto, hermano, miren esto, con belleza, esa fisionomía de esos caracteres, todos azules, ¿no? Y todas las representaciones, el caracol, la flor del loto, su cabeza de oro, su corona de flores, esto sí transmite una belleza del arte, hermano, una manera de transmitir esa energía, ¿no? Totalmente imperecedera, el arte oriental en este caso. Jesús, la relación más occidental, ¿no? El corazón de Jesús, el gran avatar también Jesús, era o no él en otra vida lo que era el, el gran Sankaracharya, mi maestro Sankara, que se murió a los 33 años, Elena nos da ese misterio en el tomo 5 de la secreta en español. El tomo inédito, pues, en este caso Jesús. Grandes seres que han marcado la historia, tomando como Jesús, como Buda, como Krishna, como Elena. Jesús estuvo en la India, nos comienza su historia de Notovich, un explorador ruso que fue a los monasterios budistas y ahí encontró la historia de Jesús escrita como idéntica. Un gran santo de Judea nos vino a visitar en los monasterios budistas de aquella época para aprender la ciencia verdadera de Buda. Fue a los monasterios del Nepal, del Tíbet, los Himalayas, y ahí Jesús logró llegar ante ese nivel, a curar con las manos de tantas cosas, pero a los 33 años tuvo que volver a su destino y volvió a Judea, allá lo que es el gran Jesús a los 30 años, el gran avatar. Este otro que estamos analizando en este caso, lo que es, ya vamos a analizar lo que es de Balfour Stewart. Hermanos, comentarios, puntos de vista, los videos buenos están para ustedes. Adelante, si hay preguntas o comentarios. Tania, Bueno, yo podría preguntar, pero fue al principio de la exposición que dice que los sentidos físicos se agudizan cuando el individuo está mesmerizado o hipnotizado. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué, por qué se agudizan o se intensifica la capacidad de de nuestros sentidos en el estado de mesmerizado o hipnotizado? eso se debe, hermana, a muchos factores. En un caso que primero está con un verdadero mesmerizador, tiene ya un poder Ajá. superior al humano corriente y él es capaz ya de dirigir esos fluidos espirituales de una manera para que entren directamente en el cuerpo y así logren aumentar el nivel de espiritualidad. O sea, tienen los sentidos corporales los tienen totalmente dormidos o memorizados y él ya empieza a ver entonces ya sea con los sentidos astrales, ya sea con esta vibración, ya mira lo que son registros acásicos otros y así puede tener esa perfección más profunda. No, no es otra mano, puede ser otra cosa. Oh, ok. Entonces, se despiertan los sentidos astrales y se adormecen los físicos, ¿verdad?
Se libera más el alma y el espíritu, y ellos ya, como hemos estudiado, entonces ya ellos tienen una visión superior de espiritualidad para ver incluso cosas futuras o cosas que están sucediendo en otras partes del mundo instantáneamente. Ellos ya se liberan de esa cadena, pues, y tienen esa libertad y pueden hacer Ah, todo eso que estamos oh, desarrollando en la parte de los sentidos que se oh, agudizan por los fluidos, muy ¿no? bien. Los fluidos, el fluido este magnético universal, el fluido que también se hace para curar personas, curar con las manos, como hacían los Jesús, los apóstoles, sacar demonios, como hacían otros grandes seres, aquel de, como estuvimos analizando, aquel de Argelia, fue a Francia, el gran aquel que curaba a mucha gente por esos fluidos, por ese gran poder espiritual que sirve ya como canales, como puentes del mundo celestial aquí en la tierra. Y eso se transmite en ese caso. Ah, muy bien. Muchas Sí, gracias. o sea que los sentidos se agudizan temporalmente gracias al mesmerizador, en este caso, ¿verdad? Sí, No es ujú, que, sí, y sabemos que no es que se recomiende que nos mesmericen, y en este caso se habla del verdadero mesmerismo, ¿verdad? No del hipnotismo, que el sí, hipnotismo no es bueno. En este caso sería algo que es temporal, y así como dijo Ernesto, sucede eso para tratar de hacer ya sea alguna comunicación o incluso curar enfermedades, ¿verdad? Como lo hacían a través de esos sentidos agudizados. Pero desaparece el efecto de mesmerizador y entonces vuelve todo la persona vuelve a ser como era antes, hasta que, claro, se logre conscientemente cada quien elevar o agudizar estos sentidos, que es lo que nos insta la voz del silencio, ¿verdad? A través de las maramitas sí, uno puede agudizar los sentidos o pasar al sentido uno, ¿verdad? sí. De donde dependen los demás, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ujú. Sí, muchas gracias. Entonces, continuamos hablando un poco. Estamos aquí en la parte de mostrar nuestra alma puede asimilarse hasta proyectar una gran parte de la humanidad. Es difícil saber hasta qué punto los autores de la famosa obra Dada, Universo Invisible, se permitieron pensar en esta dirección, pero que no han dicho todo lo que podrían, infiere el siguiente lenguaje. Considéralo como quieras. No cabe duda que las propiedades del éter son de un orden mucho más elevado en los arcanos de la naturaleza que los de la materia tangible. Dado que incluso los sumos sacerdotes de la ciencia siguen considerando que esto último está mucho más allá de su comprensión, tal vez numerosos y minuciosos y a menudo aislados detalles, no nos corresponde especular más sobre el respecto en este caso. Es suficiente para nuestro propósito saber qué es lo que el éter ciertamente hace, que es capaz de mucho más, lo que nadie se ha aventurado a decir hasta ahora en este caso. Resaltamos, es difícil saber hasta qué punto los autores de esta famosa obra, El Universo Invisible, que uno fue impresa en forma anónima, después se descubrieron quiénes fueron los autores, fueron el señor Balfour Stewart, ya lo comenta bastante, de la conservación de la energía, Balfour Stewart, junto con el Peter Time, escribieron de forma anónima El Universo Invisible, sus primeras ediciones, en el cual ellos combatían la noción de la incompatibilidad entre la ciencia y la religión. Como decía Raycroft, en su conflicto entre religión y ciencia, esto estaba en contra, dirían que era compatible la ciencia con la religión. Es difícil saber hasta qué punto los autores de la famosa obra explorar el universo invisible se permitieron pensar en esta dirección, sobre cómo marcaron la época, ¿no? De sus pensamientos y mucha intensidad se establecieron las ondas etéricas, por eso son recordados como grandes seres. Esta obra, El Universo Invisible, o su nombre completo, o Especulaciones Físicas sobre un estado futuro. Es un tratado que busca conciliar la ciencia victoriana, la reina Victoria, con la teología cristiana. Su meta era probar que la supervivencia del alma y la inmortalidad son compatibles con las leyes de la física, con las leyes científicas, hablando de la inmortalidad del alma y la supervivencia del alma al cuerpo. Su meta era probar que la supervivencia del alma y la inmortalidad son compatibles con las leyes de la física. El núcleo de su argumento es el principio de la continuidad,
Elena lo va a profundizar. Este principio, más adelante, importante, el principio de la continuidad, que ellos hablan de este universo, que todo se continúa, que sugiere que no hay saltos abruptos en la naturaleza. Eso es muy cierto. No hay saltos abruptos, todo va paso a paso. El amor no lo dice, el minazo come temprano. El planta en animal, el animal es humano, el humano es ángel, el ángel es Dios y el Dios es Satanás. Y nunca hay un salto que de mineral salta el animal, no, eso no existe en la naturaleza. Todo es paso a paso. El protoplasma está cubriendo que sugiere que no hay saltos abruptos en la naturaleza. Según los autores, si el universo visible parece tener un fin, no, debido a la disipación de la energía que está disipando, debe existir un universo invisible, entre comillas, muy cierto que ya, si el universo visible parece tener un fin, debido a la disipación de la energía, debe existir un universo invisible conectado a él, al físico, para que la continuidad se mantenga el éter y la energía. Otros temas, la transferencia de información. Postulan que cada pensamiento, cada pensamiento o acción en el mundo visible genera un movimiento en el éter. O lo implica, como esta semana que todo lo graba, lo implica. Todo pensamiento y toda acción genera un movimiento en el éter. Es un fluido que llena el espacio y se transfiere a un reino invisible, todo material, va al éter y el éter va al mundo invisible. Conservación de la energía. Utiliza la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Utilizan esta ley de termodinámica para sugerir que la energía del alma no se destruye, sino que se traslada del universo físico al invisible en el momento de la muerte. Estructura del universo. Ellos visualizan una estructura de universos concéntricos. Para que hablando de las cadenas, pero no son científicos. Sería una estructura de universos concéntricos. El mundo material que vemos está rodeado por globos, cadena, y sostenido por un sistema invisible mucho más vasto y duradero. Esta visión permitía justificar los milagros, curaciones, la resurrección de los muertos, como fenómenos que ocurren en la intersección de estos dos planos del mundo visible al invisible. Es difícil saber hasta qué punto los autores de la famosa obra titulada Universo Invisible se permitieron pensar en esta dirección. Como un hombre puede afectar a una gran parte de la humanidad, influyendo intensamente en el éter. Es difícil saber hasta qué punto los autores de la famosa obra titulada Universo Invisible se permitieron pensar en esta dirección. Pero que no han dicho todo lo que podrían decir se infiere del siguiente lenguaje. Dice ellos, considéralo como quieras, sea como quieras, considera como quieras. No cabe duda de que las propiedades del éter son de un orden mucho más elevado en los arcanos de la naturaleza que en las de la materia técnica. Considera como quieras, no cabe duda que las propiedades del éter, ese éter, dice Elena en el glosario, es el revestimiento, entre comillas, o uno de los aspectos del acaso. En su forma o cuerpo más grosero de la casa, ocupa toda la actividad del espacio, o mejor dicho, todo el contenido del espacio. No hay vacío, todo el contenido del espacio. Su propiedad característica es el sonido. Lo más poderoso no es el sonido, la palabra, en este caso. Considera como quieras. No cabe duda que las propiedades del éter son de un orden mucho más elevado en los arcanos de naturaleza que de la materia tangible. El éter, esos arcanos, los misterios del arca. No cabe duda que las propiedades del éter son de una orden mucho más elevado en los arcanos de naturaleza que de la materia tangible. El éter, materia intangible. Por los números, que son abstractos, ¿no? Como los pensamientos, como las imaginaciones, etcétera, superiores miles de veces a la materia objetiva ordinaria. Y algo que incluso los sumos sacerdotes de la ciencia siguen considerando que esto último está mucho más allá de su comprensión. Que el éter está mucho más allá de su comprensión, salvo en numerosos pero minuciosos y a menudo aislados detalles. No nos corresponde especular más al respecto. Claro que incluso los sumos sacerdotes, los principales, la ciencia sigue considerando que esto, arcano del éter, ¿no? Último, está mucho más allá de que las propiedades del éter son de un orden, las propiedades de la materia también. Claro que incluso los sumos sacerdotes de la ciencia siguen considerando que esto último está mucho más allá de su comprensión, salvo en numerosos detalles, pero minuciosos, y a menudo aislados detalles, no nos corresponde especular más al respecto. Es suficiente para nuestro propósito saber qué es lo que es el éter. Ciertamente, qué es lo que el éter ciertamente hace. Es capaz de mucho más de lo que nadie se ha aventurado a decir hasta ahora en este caso. Es suficiente para nuestro propósito saber qué es lo que es el éter.
Ella nos dice, es el quinto de los 7 principios o elementos tóxicos. Tierra, agua, aire y fuego. Es el quinto de los 7 principios o elementos tóxicos. Faltan 2. Que a su vez tiene 7 estados, aspectos o 7 principios. Porque los planos se dividen en sus planos, con 7 subplanos, que a su vez tiene 7 estados, aspectos o principios eléctricos. Este elemento semimaterial, la mitad material semimaterial, será visible en el aire a finales de la cuarta ronda en la que estamos. Se manifestará completamente, plenamente en la quinta ronda. Eso no es maestro. Es suficiente para nuestros propósitos saber qué es lo que el éter, qué es lo que el éter ciertamente hace, que es capaz de mucho más de lo que nadie se ha aventurado a decir hasta ahora. Mucho más. El éter, lo mismo que la casa, tiene por origen el elemento único. Todo viene ese elemento único, ¿no? Es el propio universal. El éter, lo mismo que la casa, tiene por origen el elemento único. El éter es positivo, fenomenal, siempre activo, es una fuerza substancia, una fuerza sustancia a la vez. Mientras que el omnipresente y omnipenetrante a éter, a casa, es el noúmeno del éter. La gran diferencia entre el revestimiento, la aplicación el éter, lo mismo que la casa, tiene por origen el elemento único. El éter positivo, fenomenal, siempre activo en el universo, es una fuerza sustancia, materia, fuerza sustancia, mientras que el omnipresente, está en todas partes, ¿no? Y omnipenetrante, que puede penetrar la casa, en este caso, es el número del éter, es el origen del éter, es esta casa. Es suficiente para nosotros, propios, saber qué es lo que el éter ciertamente hace, es capaz de mucho más, lo que nadie se ha aventurado a decir hasta ahora. O sea, ya basta para nuestro propósito conocer los efectos del éter, cuya potencialidad supera a cuanto nadie ha osado decir. Compramos la traducción acá. Dice, nos queda una parte difícil, que su influencia se transmite desde una época por medio de las recíprocas corrientes de energía entre los mundos visibles e invisibles, hasta afectar gran parte del género humano. Difícil sería determinar los límites que en este punto han puesto a su pensamiento los autores de la famosa obra El universo invisible. Pero el siguiente pasaje podemos inferir que no dijeron todo cuanto pensaban. Dice así en este. Sea como quiera, no cabe duda de que las propiedades del éter son en el campo de la naturaleza muy superiores a las de las materias tangibles. Se convierten los arcanos, una noción bastante parca, sea como quieras. No cabe duda de que las propiedades del éter son en el campo de la naturaleza muy superiores a las de la materia tangible. Y como la índole de esta, salvo en algunas pormenores de poca importancia, se halla mucho más allá de la penetración de las lumbreras científicas, otra traducción no está correcta, pero bueno, y como la índole de esta propiedad tangible, salvo en algunos pormenores de poca importancia, sería mucho más allá de la penetración de las normas científicas, no llevaremos adelante nuestras disertaciones. Basta a nuestro propósito conocer los efectos del éter, cuya potencialidad supera cuanto nadie ha osado decir en este caso. Otros del éter, nos quedamos con esta parte. Este es el autor, que fueron dos, ¿no? Este uno, Alfred Stewart, un físico muy conocido con la ley de la separación de energía, lo hemos comentado bastante. Él escribió de forma anónima esta obra, que va a comentar bastante en esta obra, que es El universo invisible, junto con este señor Kite. Este tiene que ser gran erudito, estudioso, el señor Kite, también nació en Edimburgo, gran científico de su época. Estos dos hicieron esa obra, El universo invisible. En la obra, El universo invisible, o una especulación física sobre un estado futuro, Balfour Stewart y Peter Kite, ya en ediciones que ya no era anónima. El éter, lo que estoy analizando, que llena toda la vacuidad del espacio, mejor dicho, todo el contenido del espacio. Ese éter es el medio donde se transmite la luz, el calor de vibra hacia él. Por eso que la luz es caliente, porque causa fricción. Una ley física, no, la luz viaja a una luz, ¿no? Cada partícula, y los fotones y las ondas electromagnéticas viajan a través del éter, y por eso es que ese rozamiento en ese éter causa lo que es el calor, que se mueven esas partículas por fricción. El éter está por todas partes. El éter, quinto elemento, nuestra conexión con la fuente de todos los multiversos, en otro plano, ¿no? No cambio, multiversos, universos y galaxias, conexión de lo magnético y eléctrico, cuántico, generación de protones, ya sustancias atómicas, los protones, electrones y neutrones. A la vez adquirimos el sentido de que nuestra alma es eterna, es de éter, eterna, en ese caso el alma, eterno. En esa parte nos comenta ella
que también lo va a sacar más adelante de una sobre esta obra, El universo invisible, que podemos decir que el éter es un puente, el puente entre el universo visible y el universo invisible. Cada pensamiento, cada acción hace una vibración, un movimiento que se registra en ese universo invisible. Hemos dicho, podemos decir que es más que un puente, un cemento que hace que todos los universos sean uno solo, y permite lo que es ese cambio cuando el éter, las ondas van del mundo físico, van al éter, y el éter va al mundo invisible, y después viene viceversa esa recorrida. Hermanos, comentarios, puntos de vista, opiniones, ¿qué les pareció el estudio de esta noche? Los micrófonos están para ustedes. Un, un comentario, si no hay ¿Me otros. escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Ay, es que he tenido problemas. Ok, es que hay algo interesante de lo que habló anteriormente Ernesto, porque no pude compartir. En esto viene como que hay que tener en cuenta lo que hemos aprendido anteriormente, como la psicometría, como nos enseñó, creo que en el capítulo 3 o el 4, de la intensidad del sonido y de los colores, ¿no? Nos llevó a ejemplos de la gente que está en la más altura, pues se quema más o tiene más, entre más cerca está lo del sol, como que los ejemplos de las montañas. ¿Y esto a qué viene? Porque también en este capítulo nos dice de que nuestro planeta Tierra tiene que ver mucho con el magnetismo debido al Sol. Ay, espero que no se me quite la voz. Entonces, por ende, a, todo está lleno, todo está lleno de esa electricidad magnética y que nosotros no la observamos de los ojos de Lopeda, donde podríamos poder ver el campo invisible. El campo invisible me llama mucho la atención porque si nosotros observamos que todo hay un prototipo de esto, existe el prototipo de todo. Entonces, por consecuencia, para no repetir la palabra ende, por consecuencia, siempre existe una fuerza que mueve la fuerza de él. Entonces, ojo al Cristo, ¿no? Y cuando ¿me siguen escuchando? Sí, ahora te escuchamos mejor, sí, ahora sí, continúa. Su mecha. Y anteriormente no me escucharon nada. Sí, se escuchamos, pero con un bajón. Entonces, ahora que se está hablando del sonido y del color, ¿verdad? Que son una parte fundamental, porque en todo lo que es la doctrina secreta nos dice sonido, color y número. Okay. Una combinación extraordinaria de un punto de vista, porque todo lo viene en un sonido. El sonido se transforma en color y el mismo color tiene una vibración en la cual, de acuerdo al estado de conciencia, es que vamos a estar como en sintonía, porque todo absolutamente es vibración. Y lo interesante es que la ciencia no cree absolutamente en nada de eso. Están como decir de cartesiano, ¿no? Que si no pueden medir y pesar, no creen nada. Yo he tenido una experiencia que yo sé que cada célula de mi cuerpo es inteligente. Entonces quiere decir que por ende, no con el cerebro, sino con algo más que quisiera tenerlo, puedo dirigir a mis células para que trabajen de cual a tal manera. Pero la ciencia no, es que no hay nada mental, no hay nada. Si usted no toma esta medicina, no va a funcionar. Entonces, ahí es donde veo que la ciencia está súper cerrada, no cree en el poder del pensamiento, no cree en eso. Y el poder del pensamiento es más fuerte, porque depende de la voluntad, depende de la actitud, depende de todo eso que estamos estudiando ahorita. Este mundo invisible es más fuerte del visible. Por ende, o por consecuencia, nosotros tenemos el poder de transformar absolutamente todo.
Pero, ahí viene el pero, el sin embargo, que es el idiota, este, se tiene que tener estado de conciencia y tiene que ser lógica. O sea, que tiene que usar la lógica. Sin embargo, aquí Madame Blavatsky nos dice algo interesante. Ok, usa la lógica, pero también usa esta herramienta. O sea, cuídate, pero también tiene esto. O sea, como que nos da, como siempre nos dice, ¿no? Espíritu y materia. Ayúdate con esto, pero también puedes ayudarte con esto más. No te alteres con esto, pero sabes que puedes tener como otro camino, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que se está viendo. Y todo es en conjunto, porque como que cada parte que estamos viendo es parte de la parte anterior que hemos estudiado. Entonces, como que ahora no va siendo más explícito tanto del macro como el micro, porque no lo podemos separar. Todo lo que yo piense, todo lo que yo crea, automáticamente se me va a proyectar en esta materia. Solamente gracias. Bueno, la noticia es de que aquí nos cambian la hora el domingo, entonces el próximo martes y el miércoles será una hora más temprano para ustedes allá. Ahí nos dicen, a ver qué opinan de esto. Muy bien. Sería a las 8, ¿verdad? Sí, Porque sí, ahorita es a las 9. sí, Ah, qué bueno, buena sí, noticia. sí. Muy bien, muy buena noticia para nosotros, sí. Qué bueno, muy bien. A mí, aquí nada más tengo yo una, un Pregunta. comentario. Dice, donde dice, esta atracción es también proporcional a la intensidad con la que el impulso del pensamiento se hace sentir en el éter. Y así se considera, no, perdón, y así se comprenderá cómo un hombre puede impresionarse él mismo tan fuertemente sobre su propia época. Esta frase, esto me llamó la atención, y así se comprenderá cómo un hombre puede impresionarse él mismo El tan mismo. fuertemente sobre su propia época. Eso, Tal Almona, vez sería el ejemplo que nos dio Tania, ¿verdad? De que uno puede cambiar nuestras propias impresiones para algunas cosas. Adelante, Ernesto. no sirve, es una parte muy profunda que Lina nos comenta, ¿no? Cómo esa energía se transmite y hace que las personas, ellos que hicieron grandes trabajos por la humanidad, ¿no? Para el bien de la humanidad, que ellos se pueden así impresionarse ellos mismos tan fuertemente sobre su propia época. Depende de la intensidad de esos pensamientos. Entre más laboremos, entrenamientos buenos y correctos, no es el caso ayudar a la gente, como hacía Buda, como hacía Jesús, como hacía Elena, de esta sabiduría. Entre más fuertemente lo hacemos, entre más horas le invertamos en nuestra vida, en vez de perder en otras cosas como fútbol, como el cine, como Hollywood, en vez estamos en estos estudios, ¿no? Tratando de analizar esa materia mental se esclarezca en nuestro cerebro y así también eso se repercute a nuestro alrededor. Entonces, esa parte sí es muy importante, hermano, que tú decías, estuvimos analizando cómo esos hombres trascendieron, en ese caso, ¿no? Jesús, Buda, Krishna, Elena, en este caso, fue por ese poder del pensamiento. Que el cerebro genera pensamientos, sea buenos o malos, y que depende también de la intensidad, como esos pensamientos interactúan o vibran en ese éter para pasar al universo invisible y así van a crear esos grandes causas espirituales en ese punto. ¿No se está claro en eso, hermana? Sí, muchas gracias. Ahí hablaron al principio. ¿Me Ajá, sí, escuchan? sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, Sí, hay una parte interesante que acaba de tocar Dulce, y tú también, por supuesto, Ernesto, porque se habla de la fuerza de la intensidad. Aquí está hablando de vibraciones. ¿Qué tan entonado estoy ahí? ¿Qué tan entonado estoy para poder captar esas vibraciones? Ahora, las vibraciones, hay una parte que nos dice, voy a poner un ejemplo burdo. Si una persona es alcohólica, abstenete a no ir a un lugar de alcohol porque puedes caer en esto. Ese es un ejemplo burdo que estoy dando. Ahora pongámoslo del lado positivo, ¿no?
Si una persona, vamos a decir, no fe ciega, sino fe lógica, que se podría llamar así, si yo sé que yo puedo hacer algo y hay un embullimiento de lo mismo, por ejemplo, nosotros en las reuniones que estamos teniendo ahorita, estamos elevando nuestro pensamiento mundano a un pensamiento más espiritual, un pensamiento en el cual nos ayuda uno a otro, no de decir yo sé esto, yo sé que, no, todo lo contrario, ayudarnos mutuamente para que esta clase sea más fructífera y enseñarnos a cada uno de nosotros. Entonces esa vibración sin egoísmo, sin aquel egocentrismo, entonces es una vibración más fuerte. Ahora, hay un dibujo que se llama los frontales, creo que se pronuncia así, que lo voy a poner como energía, porque son dibujos que no son fomentados de que no se puede ver eso. Esos frontales son de que una misma monada contiene las más zonas. Es esa fuerza que se va diferenciando en esta materia. No sé si me supe explicar. Y si no, pues mi intención es explicar. Gracias. También pudiera ser Sí, que también pudiera ser que la intensidad de nuestros impulsos, de nuestros pensamientos, fijaran las impresiones en el astral y quedamos impresionados en la época que vivimos en el astral, o sea, quedan esos escandas y esas sí vibraciones o formas o pensamientos en el astral. Entonces, ahí quedamos impresionados nosotros mismos, porque esos escantos y esos pensamientos, esas vibraciones, somos nosotros. Y ahí quedamos fuertemente impresionados, o sea, fijados en el astral, en la época que vivamos. ¿También puede ser eso? Claro, eh, ¿puedo hablar? Jorge. Sí, Voy rapidín. Buenas noches a todos. Llegué tarde, pero a lo que leí ahorita aquí, un rapidín ahí. Blavatsky habla en un panfleto acerca de la influencia que se ejerció en Europa y se propagó a nivel mundial en la época de ella, o poco después, creo. Es una influencia mental que, dependiendo el impulso y la intención con El que uno pensamiento. emite ese pensamiento, ya sea para bien, ya sea para mal, uno influencia con las vibraciones de esas células y átomos, porque hasta uno En mismo el se éter. Ujú. sugestiona o o se, sí, se sugestiona más bien uno mismo, porque es tan fuerte esa intensidad que uno emite, esa fuerza. Pero me acordé de ese panfleto. Si todavía este tema va a estar abierto para el otro miércoles, voy a intentar a buscar ese panfleto porque también habla de estas empresas, estas maquiladoras que se están abriendo, donde hay mucho incapacitado en esta época porque se cortan los dedos, los pies, hay muertos, hay accidentes de toda índole, pero más que nada incapacitados a nivel mundial, mucha gente ya está así, pero en un futuro más lejano va a haber mucho discapacitado. O sea que es muy grande la diferencia. Y en ese tema de la discapacidad que menciona en el panfleto, por ahí en esos temas está esto de la influencia. Voy a intentar buscarlo para leérselos. Gracias. sí está bien, sí. También hay algo que me acabo de acordar con este muchachito que acaba, con Jorge. Hay un refrán que dice, hasta las paredes oyen. Recuerden que hay un dicho que dice, cuidado que hasta las paredes oyen, porque absolutamente todo queda grabado en el todo. Ahí están metidos Así los es. señores Lipica, ¿no? Yo le digo a los Sí. señores Lipica, metiche, ¿no? Porque van grabando absolutamente todo.
Y por consecuencia, esa es una consecuencia, depende qué afinidad tenga con lo que X, Y, Z ha quedado ahí, lo atraigo. Se habló de una atracción, así como el hierro, etcétera, etcétera, el hierro y el imán. Entonces, la afinidad que yo tenga es lo que yo voy a traer. Entonces, por consecuencia, da la casualidad que ahora hablamos de purificar el cuerpo y la mente, ¿no? Se habló de Platón, yo no sé quién más dijo, cuerpo sano, mente sana, ¿no? He ahí el detalle de Cantinflas. Ay, Dios mío, Cantinflas. He ahí pues el meollo, ¿no? Mente y cuerpo sano. Entonces, si vemos ahí, no podemos separar absolutamente nada de lo que hemos estudiado, porque todo es un complemento de, no hay una separatividad de. En cualquier lugar un pensamiento llega, es como hay un huevo que se le tira y regresa con la misma fuerza, y hay una parte que no sé a dónde que dice que regresa todavía el doble de la fuerza que yo lo he mandado. Entonces es ahí tener ojo al Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que yo tiro? Es lo que voy a recibir, y en un momento dado no va a venir directamente a mí, sino que estamos influyendo en una atmósfera. Por eso que a veces critican que por qué los teósofos no hacen nada, que más el pensamiento, que es lo más fuerte que existe en el humano ser. Solamente gracias. Ahí disculpen que viene muy hablantito. Bueno, ojo al Cristo, ya son las 9, pasa de las 9, son las 11 para los de Guadalajara. Sí, A ver. Entonces, vamos a cerrar y que pasen todos buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima muchas semana. gracias.